Bienvenido y bienvenida al podcast más importante del año. Si algo ha inspirado mi crecimiento personal, si alguna vivencia me ha empujado a desarrollar el amor dentro de mí mismo y a encontrarle una explicación y comprensión a mi sufrimiento, ha sido la muerte de mi madre. 12 años de su partida y yo me comprometí a mí mismo que todos los 10 de mayo, porque para mí era una fecha muy dolorosa, donde yo recordaba cómo todos tenían mamá y yo no la tenía. Ese símbolo de amor incondicional se había perdido. Confusión, no encontraba una explicación a mi sufrimiento, era abrumante el dolor que yo podía percibir y todos los días este dolor me pegaba más, me dolía más, llegaba hasta el punto de querer suicidarme porque para mí ese era el camino fácil de poder liberarme de esta tortura interna que yo estaba percibiendo. Un día me di cuenta que yo no iba a tener las agallas, la capacidad de suicidarme. Y fue ahí cuando me comprometí conmigo mismo a encontrar en cualquier lugar las herramientas que a mí me ayudaran a poder comprender ese dolor, trascenderlo para poder vivir con mucho más paz desde el amor a mí mismo. No ha sido un camino sencillo, ha sido un camino de más de 12 años de educarme, de sanar, de llorar, de gritar, pero también ha sido transformador y liberador. Todos los 10 de mayo yo me comprometí a salir con ustedes a compartir cuáles han sido esas herramientas, cuál es el camino que a mí me ha ayudado para trascender eso que yo pensé que era intrascendible, que ha sido la muerte de mi madre, esa pérdida de ese símbolo del amor incondicional. A través de este episodio espero brindarte las mejores herramientas, ser muy asertivo y colocar las preguntas adecuadas para que tú te puedas inspirar, porque yo siempre esperaba en esos momentos lúgubres, oscuros, llenos de sufrimiento, que hubiera alguien que me rescatara de ese pozo sin fondo, que me extendiera una palabra o alguna herramienta que me aportara para yo empezar a ver la vida de una manera distinta, porque hoy me queda claro que no quería quitarme la vida, quería quitarme la manera en cómo yo estaba viendo la vida. Así que bienvenido en este nuevo podcast de tu podcast favorito de autoconocimiento. Salgamos de aquí. Muchas gracias por ponerle play, espero que te aporte muchísimo. Si tú conoces a alguien que le pueda aportar este contenido porque se le haya muerto su mamá, su papá, hasta un perrito, hoy vamos a hablar de herramientas para la sanación de ese duelo. Así que si a ti te ocurrió alguna bendición de estas, que ya después me vas a entender al terminar este episodio, si a ti te ha ocurrido una bendición de alguna muerte, este episodio es para ti. Y si conoces a alguien que le pueda aportar valor, compárteselo, porque créeme que en esos momentos lo único que necesitamos es una palabra de aliento que nos regale una perspectiva diferente. Y esa es mi intención. No quiero que me creas todo lo que te voy a decir. Posiblemente mucho de lo que diga no resuena con tu forma de pensar, pero si sí resuena, quiero que lo integres a tu vida, que realmente te lleves las preguntas que voy a colocar en este episodio y que verifiques a través de tu propia experiencia si esto que te estoy contando realmente puede tener un impacto en tu vida. No me sirve el que te quedes con el ya sé, ya lo escuché. Si el dolor sigue habitando en ti, si existe todavía esta impaciencia, esta irritabilidad, estas sensaciones de frustración, de enojo, de tristeza inexplicable, es porque ese dolor está incrustado en tu inconsciente. Y a través de este episodio espero poder sacar ese dolor, que lo mires de frente, lo aceptes para poderlo transformar. Como bien diría Carl Gustav Jung, lo que reprimes te sometes, lo que aceptas te transforma. Y es de lo que vamos a hablar en el episodio del día de hoy, así que gracias por estar aquí, por ponerle suscribir al canal de YouTube, o si me estás escuchando por Spotify, que pasa a ponerle unas estrellitas, que me ayudas muchísimo para hackear el algoritmo y poder llegar esta información sanadora a más, a más. Así que vamos empezando con este episodio. Vamos a arrancar, como bien mencionaba, y si no has escuchado los dos contenidos previos que ya saqué alrededor de la pérdida, tuve una cápsula de conciencia sin anestesia donde hablé a grandes rasgos de esta primera parte que voy a sintetizar muy rápido porque ya me explayé en la cápsula de conciencia sin anestesia de qué es realmente perder o soltar ese amor. Ahí yo te invito a que primero vayas a ver esa. Después tengo una con la inteligencia artificial donde hablamos acerca de perder. Esos dos contenidos previos te van a ayudar mucho a darle un mayor entendimiento y contexto a esto que te voy a ir diciendo, porque toda la primera parte me la voy a echar un poquito rápida y voy a profundizar en las herramientas, ya que lo primero que voy a mencionar ya está mucho más extendido en las otras dos piezas de contenido. La primera parte es la confusión emocional.
como bien te lo digo, hay mucha confusión del por qué se murió, por qué en este momento, por qué si era una persona tan buena. Hay un abrumamiento, una metralleta de pensamientos, de cuestionamientos que no tenemos una explicación, que nos quedamos mudos, nos quedamos perpetuados en la no conclusión o en el no entendimiento de estos pensamientos. Y es muy normal y cotidiano, ante que nadie nos enseña cómo lidiar con la muerte. A mí a un comentario que me molestaba mucho era, es que nadie te prepara para la muerte. Y yo dije, pues sí, qué estupidez, porque es algo que vamos a experimentar todos los seres humanos y no puede ser que tantos años de preparación escolarizada y nunca nos preparan para lo más importante, que es la muerte de un ser amado o nuestra propia muerte. Y esa misma negligencia nos vuelve paupérrimos de información, nos vuelve analfabetas para poder enfrentar algo tan cotidiano que es la muerte y que es la pérdida. Debido a eso me he podido encontrar ciertas herramientas que me han ayudado a mí a transitar cada una de las pérdidas de algún proyecto, de algún negocio, de alguna relación o en este caso la muerte de mi madre. Lo primero que te quiero recomendar ante esta confusión es ser vulnerable. El día de ayer tuve la oportunidad de compartir con un niño de 6 años que hace 3 meses se le murió su padre y sorpresivamente, a pesar de que tenía 6 años, el niño lo que tenía era no podía hacer del baño, estaba reprimiendo todo lo que estaba sintiendo que se manifestaba corporalmente en que no podía pues hacer popó, no podía hacer popó, entonces lo llevan a la doctora, yo estaba ahí de manera sorpresiva, casualidades de la vida, yo estaba ahí, bueno, diosidencias de la vida, porque pues yo estaba ahí, me tocó conversar con él y fue muy sorprendente para mí como un niño de 6 años que todavía no ha desarrollado un criterio propio, su mayor dolor es que él como era hombre tenía que ser fuerte, no podía llorar, un niño de 6 años que acaba de perder a su padre. Para mí esto fue dolorosísimo porque me vi reflejado en él, me vi reflejado en el niño que no se permitía llorar, que tenía que mostrarse fuerte, que tenía que demostrar y poner una cara ante los demás de que esto no lo iba a tumbar, que él era mucho más fuerte que ese acontecimiento tan impactante y traumático, pero el autoengaño, el engaño que nos hacemos a nosotros mismos y con la presión social de tienes que salir adelante, la infelicidad está mal vista, entonces aunque hayamos vivido un acontecimiento tan traumático, la sociedad nos empuja a salir adelante, a ponerle una sonrisa, a ponerle una buena cara y para mí esto es negligente, es ir en contra de la propia naturaleza, por algo se llama duelo, porque va a doler y lo primero que tenemos que hacer es sentir esa muerte, permitirnos ser vulnerables. Tenemos una mala idea, una mala creencia de que ante la adversidad tenemos que ser fuertes. Me gusta más tal vez la palabra resiliente, adaptarnos, pero también ser vulnerables, porque si nosotros no limpiamos, no purgamos, no lloramos, no extripamos, no exprimimos ese dolor, una vez más cito a Carl Gustav Jung, lo que reprimes te sometes, lo que aceptas te transforma. Si nosotros no queremos reconocer ese dolor va a seguir incrustado en nuestro inconsciente y por eso en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad vamos a estar mucho más irritables, impacientes, de repente de la noche a la mañana nos va a caer un bajón de tristeza inexplicable a primera vista, pero es muy entendible cuando vemos el trasfondo. Claro, es un dolor reprimido, es un dolor que lleva todos los días a fuego lento, está calentando tu conciencia, está moviendo tu oscuridad y tu sombra y nosotros seguimos evadiendo, seguimos no queriendo ver este dolor porque tenemos un condicionamiento biológico a creer que el dolor es malo. Y claro, cuando éramos una especie animal esto nos acercaba a la muerte y era entendible que el dolor era malo, pero hoy con la conciencia, siglo XXI, 2025, tenemos a tener que reinterpretar, ponerle un significado diferente al dolor, porque el crecimiento viene con dolor. Y si nosotros no queremos enfrentar el dolor, vamos a huir, vamos a escapar y esto nos va a imposibilitar de poder aprender, de poder absorber los nutrientes que la vida nos está entregando con esta pérdida. Pero para poder llegar a eso, tenemos que ser vulnerables, tenemos que permitirnos ese dolor, llorarlo, exprimirlo. Regresando al caso del niño, lo único que tenía ese niño es que no se permitía llorar porque la mamá cuando le dio la noticia no lloró para que se vea fuerte. Entonces el niño que aprenda, tengo que ser fuerte en este tipo de situaciones y el niño estaba totalmente reprimido ese dolor en el interior que ni podía respirar el niño. Lo único que hice fue acompañarlo a llorar, acompañarlo a que sacara a través de las lágrimas todo ese dolor
que estaba reprimido de manera inconsciente, pero era evidente que lo iba a percibir de la muerte de su padre. Entonces lo primero es, tenemos que vivir, exprimir el dolor, siéntate con tu dolor, tómate una taza de té o de café con tu dolor y observa cómo te sientes, no escapes de ese dolor. Escapar creemos que es la manera fácil, pero es a largo plazo es la que más tortura nos va a generar. Lo segundo punto es, una vez que vamos sintiendo este dolor, reconociéndolo y aceptándolo, vamos a tener que entrar en este proceso de sanar la muerte. En este caso voy a utilizar el escenario de mi madre, porque es el origen de todo esto. Tenemos dos vertientes en este punto. Podemos llegar con una madre idealizada, que era una madre perfecta y se murió la mamá, la mujer idónea y la que siempre me va a amar y la que siempre iba a estar ahí. Hay un concepto de una madre idealizada y de ahí podemos llegar a generar esta idea de que no vamos a volver a recibir un amor igual, que la vida no va a volver a ser igual, de que ya no va a haber nadie que nos mande mensajes, que nos muestre cariño y atención. Esto es un concepto de una madre idealizada que hay que sanar. O de la otra manera, que fue la situación que me pasó a mí, una madre conflictiva. Mi mamá me golpeaba mucho, tenía mucha violencia conmigo mismo y yo siempre pedí su muerte. De hecho, yo lo odiaba. Ella murió y yo nunca le pude decir te amo. Y esto en mí generó muchísima culpabilidad. Claro, desde una conciencia de un niño enojado, sin entendimiento y con la violencia que recibía, yo no tenía la conciencia para entender la importancia de decir un te amo viendo a los ojos. Una vez que muere, malamente valoramos las cosas ya que las perdemos. Me di cuenta la relevancia que era para mí, el valor tan importante que era para mí decirle a las personas cercanas a mí que las amaba. Lo aprendí gracias a la muerte de mi madre, pero en su momento me generó culpa. Esa culpa me la tragué con comida. Quise escapar a través del alcohol, de la ingesta excesiva de comida, simplemente porque no quería llegar a sentir esa culpabilidad que yo sentía de que los últimos momentos que yo viví con mi mamá yo lo odiaba. Yo pedía su muerte y nunca fui agradecido, nunca pude decirle te amo a los ojos y eso me generaba muchísima culpa, pero yo tuve que trabajar con la sanación, con la reinterpretación, con la comprensión de que el niño no entendía en su momento y que era entendible que él percibiera este odio, este rencor y este coraje ante su madre. Claro, hoy al adulto le toca verlo de un lugar distinto, pero también entendiendo la perspectiva de ese niño me ha ayudado mucho a liberarme de ese dolor y de esa culpabilidad que pude llegar a haber sentido una vez que mi madre muere y que yo no le pude decir te amo. Y aprovechando esto, si tú tienes a tu mamá viva o a tu papá vivo y estás aquí viendo esto, hermano o hermana, yo lo primero que te recomiendo es ve y dile que lo amas a los ojos. Si hay mucho dolor todavía que no te lo permite, ve a sanar ese dolor, porque va a ser más difícil y doloroso tener que sanar ese te amo no dicho una vez que la persona esté muerta. Hablamos acerca de la importancia de ser vulnerables para poder empezar a ver de manera distinta. Después hablamos acerca de que hay que sanar esta herida. Si mi madre o el familiar que murió estaba idealizado o yo tenía un conflicto con esa persona, hay que ir a sanar eso, verlo de una manera distinta. Y lo tercero, que eso es lo que podemos caer, que es el duelo descompensado. Este duelo descompensado es cuando estamos mal acostumbrados a evadir el dolor, entonces preferimos evitarlo, ya sea a través de exceso de trabajo, ya sea a través de reprimir mis emociones, de comer demasiado, de alcoholizarme, de drogarme, no importa cuál sea la manera, apostar, no importa la manera en que nosotros encontremos una nueva adicción para poder intentar tapar este dolor que es abrumante. Pero lo que yo quiero invitarte es a que te des cuenta que es una trampa. Esta trampa de decir, si yo me pongo este curita voy a tapar este vacío, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Con una conducta tan superficial no podemos tapar la profundidad de este vacío que deja la pérdida de un ser amado. Nosotros realmente tenemos que sentir ese dolor y por favor no caigas en la trampa de, pues el tiempo todo lo cura. Ya más adelante a ver cómo le hago. No, hombre, yo conozco gente que tiene 70, 60, 50 años. Perdió a su mamá a los 10 y sigue cargando con ese dolor 40 años después de la muerte, porque cayó en el engaño del ego de el tiempo todo lo sana, más adelante lo voy a sanar. Y ese es uno de los engaños que nos estamos haciendo para no poder sentir este dolor. Entonces el primer punto es siente el dolor, evita la evasión, evita
distraerte de ese dolor. Primero llóralo, exprímelo y verás que todo es más fácil. No me creas, verifícalo a través de tu propia experiencia. El dolor es un maestro. Tenemos que resignificar lo que para nosotros es dolor. Biológicamente está codificado que hay que alejarnos del dolor, acercarnos al placer, pero también tenemos que hoy, una versión más evolucionada de Homo sapiens, darle un significado diferente, dándonos cuenta que el crecimiento viene con dolor. Cuando a los niños les están creciendo los dientes, les duele. Cuando a los niños les están creciendo las piernas, duele. Cuando tus músculos en el gimnasio están creciendo, duele. El dolor viene con mucho crecimiento, y si nosotros no aprendemos a convivir con este dolor, nunca vamos a crecer. Podremos estar cómodos en nuestra existencia, pero nunca va a haber este crecimiento. Toda pérdida que nos viene con dolor nos está mostrando el apego que teníamos a alguna persona, algún momento o a alguien o algo. Pero la pérdida de cualquier estímulo externo lo que nos viene a recordar es el retorno al hogar. Si yo me apego a mi madre porque era el símbolo de amor incondicional, la que me ponía atención, la que siempre me preparaba de comer, la que me decía que me amaba, hoy yo tengo una ausencia de esa muestra de cariño. Lo que nos está invitando a la vida es a que yo tome responsabilidad sobre mi propia existencia, de que yo tome responsabilidad de esa carencia de amor que hoy estoy percibiendo y empezar a dármela a mí mismo. Si mi mamá era la que tomaba las decisiones por mí mismo, o en este caso tu papá, la vida te está invitando a que tú te hagas responsable y que tomes decisiones por ti mismo. La vida lo único que nos está invitando cuando se lleva algo de afuera es invitar a volver a renacer desde el interior. Culpamos, juzgamos, queremos remover y quitar esa experiencia porque no nos hemos dado el permiso de indagar, de introspectar qué es lo que la vida me quiere enseñar con esta pérdida. Seguimos culpando al que el juguete se fue sin darnos cuenta que esa pérdida nos libera para podernos hacer dueños de nuestra propia vida, de nuestro propio amor, de nuestras propias decisiones. Y quiero que te hagas una pregunta en este momento del episodio. ¿Qué es lo que esa persona te daba que hoy no te puedes dar por ti mismo? Porque esa es la verdadera invitación. Yo hoy puedo ver que mi mamá me proveía a mí de un amor incondicional, de toma de decisiones, y esa fue la carencia que yo me enfrenté cuando ella se fue. El que yo no sabía tomar decisiones por mí mismo y que yo no me sabía amar. Y esa es la invitación que la vida me da con esta pérdida. Entonces, utiliza lo que estás viviendo en tu realidad, que es esta muerte, para preguntarte a ti mismo qué es lo que esa persona me brindaba, que hoy me tengo que aprender a brindar a mí mismo. Y recordar que nada es para siempre. La impermanencia de las cosas, dirán los budistas. Eso es algo que lógicamente es entendible, todos lo sabemos, pero a la hora de la práctica nos cuesta mucho. Tenemos que trabajar el desapego. El desapego es la mejor manera de amar, porque nada es para siempre. ¿Cómo trabajar el desapego? Despréndete de las cosas de esa persona con la que te apegas. Entiende que tienes que dejar correr, tienes que dejar ir, tienes que soltar con amor. Despídete de las prendas que ya no te sirven. Trabaja en la meditación para que puedas desengancharte de tus pensamientos y eso te enseña a ti mismo que no te tienes que apegar a una forma de pensar o a una idea o a un concepto. Tenemos que acostumbrarnos y aclimatarnos a esto que es soltar y que esto que es dejar ir. Y esto nos va a ayudar mucho a trabajar este proceso de sanación que también es tener fe en la vida. Yo culpaba a Dios, culpaba a la vida, creí que nada iba a ser igual y hoy me puedo dar cuenta que lo mejor que le pasó a mi vida fue la muerte de mi madre, que después de la muerte de mi madre un tiempo fue muy doloroso e inexplicable cuando yo no me había decidido a sanar, pero una vez que decidí a sanar, la verdad mi vida cada vez se hace mejor, todos los días es 1% mejor mi vida y hoy lo agradezco porque gracias a la muerte de mi madre encontré mi propio camino de autoconocimiento, de sanación, de mi propia vida y de mi propia existencia. Y eso me ha liberado y me ha entregado mucho más riqueza que el que mi mamá siguiera aquí conmigo. Entonces, trabajar en la fe en la vida, aprender a darnos a nosotros mismos lo que desde el apego, desde la dependencia, esa persona que tanto amábamos nos brindaba, ahora nos viene a enseñar a darnos por nosotros mismos. Voy a ir cerrando este episodio con cuáles son las mejores recomendaciones que yo te doy. Honrar la muerte. Mucha gente me ha dicho, es que Aarón, después de la muerte de esta persona, mi vida ya no ha sido igual, le he encontrado mucha tristeza, vivo deprimido. Y a mí una frase que me ayudó mucho es, si tu mamá te viera, le gustaría verte deprimido, todo ansioso, todo sin encontrarle sentido a tu vida. Para mí fue el, voy a hacer que su muerte valga. Voy a hacer que todo ese dolor que yo sentí lo voy a transmutar en una vida extraordinaria, en una vida llena de amor. Pero es el honrar
es que si mi madre dio todo por mí, desde las herramientas que ella tenía, si mi madre dio todo por mí y le tocó terminar su vida o ya era su momento de partir, yo voy a honrar esa pérdida, voy a que no quede como si no hubiera pasado nada, que realmente haya una transformación, que haya un viaje de, de renovación y de renacimiento gracias a esa pérdida. Crear una vida extraordinaria después de la muerte ha sido un compromiso conmigo mismo para que realmente el Aarón que tanto sufría valorara que gracias a esa muerte hoy tiene esta vida que ha creado. De igual manera es una invitación a sanar lo no trascendido. Mi mamá muere de cáncer, que para mí, en resumidas cuentas, es un odio a ella misma. Era obvio que ella se odiaba, tenía mucha ira reprimida, mucha falta de expresión emocional. Y para mí fue muy fácil leer la vida y la línea por donde se venía. Si mi mamá murió de cáncer, que se odia a ella misma, ¿yo qué tengo que hacer? Aprender a amarme. Mi mamá no sabía comunicar sus emociones, decir que no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Aprender a decir que no y expresar mis emociones. Gracias a que mi madre muere, yo puedo comprender qué es lo que a mí me toca trascender dentro del clan, qué es lo que ella no pudo sanar, que hoy tengo que voluntariamente colocarme en la línea de sanación, porque si yo no entro dentro de esa sanación que ella no pudo tener, voy a repetir la historia, y si repito la historia, repito la enfermedad y vuelvo a morir. No trascendí nada, de nada valió su muerte, porque yo no evolucioné a la especie, al clan de donde vengo. Y la herramienta que a mí más me funcionó también para poder honrar la muerte de mi madre fue encarnar sus dones. Yo veía que a mi mamá le encantaba leer, mi madre era psicóloga y es por eso que yo hago esto, porque aquí siento que estoy compartiendo con ella. Cada vez que estoy leyendo, siento que estoy leyendo con ella. Encuentra una actividad que le gustaba mucho a esa persona que se murió y encárnala, hazla, aunque hoy no te guste, pero que sea una manera de volver a compartir con ese individuo para sentirlo cerca. Mucho del dolor viene que sentimos muy lejos a la otra persona porque como se murió ya no la vamos a ver, ya no la vamos a experimentar. Pero aquí también es sacar nuestra parte espiritual y entender que aunque la materia muera, lo eterno, que es el alma, que es la vida, seguirá con nosotros. No mostrado de la manera en que lo conocemos, pero la información, las sensaciones, la energía de ese ser llegará a nosotros en diferentes caras, en diferentes personas, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Y nosotros tenemos que hacer estos rituales, esta toma de conciencia para volver a encarnar a esas personas, no desde el apego, sino desde el amor, desde la honra a su propia vida. Y ahora sí, después de hablar de él, honrar la muerte a través de tener una vida extraordinaria, honrar la muerte a través de sanar lo no trascendido de la persona que murió, honrar la muerte encarnando sus dones. Venimos al punto más, los puntos más importantes, los puntos más importantes, los puntos más importantes, los puntos más importantes. Quiero invitarte a que seas paciente. El poder vivir en paz con la muerte de mi madre no llegó de la noche a la mañana. No fue un año de trabajo personal y ya. Fueron muchas vivencias, muchas experiencias, mucho llorar, mucho trabajar en mí con diferentes herramientas. No hay una herramienta. O sea, sí te puedo decir que el amor propio engloba todo, pero la verdad es que fue mucho trabajo y sí tienes que ser paciente. Sí te invito a que te super mega comprometas con tu sanación. O sea, si tú no liberas y sanas, o sea, ¿y a qué me refiero con sanar? Sanar es de manera de tener la capacidad de ver de manera neutra y hasta favorable la muerte de ese ser amado. Eso es sanar. Que ya no voltees a ver con dolor, con nostalgia, con quisiera que esto cambiara, quisiera que esto fuera diferente. Si seguimos en esa mentalidad, todavía no se ha sanado. Tenemos que llegar a tener la capacidad de verlo con neutralidad o si tenemos ya las super herramientas y nos contamos súper bien esta nueva perspectiva, verlo favorable. Como yo te lo he dicho, para mí lo mejor que le pasó a mi vida fue la muerte de mi madre porque aprendí a amarme, aprendí a tomar decisiones por mí mismo, aprendí a liberarme de muchas creencias inconscientes, me ayudó mucho a sanar, a crecer personalmente. A ser lo que hoy soy es gracias a la muerte de mi madre. Y hoy lo veo de manera favorable. Yo sé que ahorita tal vez suene esto como una locura, pero ese es el camino de sanación que yo te invito. Primero llorarlo, después intentar verlo con neutralidad
y posteriormente encontrar el beneficio oculto, cuál es el diamante que te está encontrando esa muerte. Pero para eso definitivamente tienes que ir a terapia. Si tú quieres trabajar conmigo, yo te invito a los acompañamientos. Los acompañamientos es una sesión individual y personalizada donde podemos trabajar este duelo, donde podemos llorar, darle un significado diferente a eso que hoy te está atormentando, ya sea que lo veas en acompañamiento conmigo o en terapia con quien tú quieras, pero tienes que ir a sanarlo, tienes que comprometerte con tu crecimiento y con tu sanación. Si no, es una esclava, es algo que vas a estar cargando toda tu vida y que no te va a dejar tener relaciones interpersonales extraordinarias, no te va a dejar tener negocios maravillosos, no, va a ser un costal gigante que invisible, pero que vas a cargar toda tu vida. Entonces yo te invito primero en ser paciente con tu proceso de sanación, pero segunda, que sí te comprometas con el proceso de sanación, porque pues si tú dices, ay, tengo sobrepeso, tengo que ir al gym, pero nunca voy al gym, pues no va a pasar nada. De igual manera, tú puedes decir, yo tengo que sanar esto, ya lo sé que tengo que sanar, pero si no trabajas todos los días en tu sanación, pues no va a pasar nada. Y por último, y con esto cierro, gracias por acompañarme hasta acá. Si te gustó, recuérdate compartirlo, etiquetarme en tus historias, Alin Lizárraga, ponerme un comentario en YouTube o un like, que me ayudas muchísimo, o en Spotify. Después de todos estos años, sí he podido llegar a la conclusión que todo problema en la experiencia es una falta de amor propio. El amor no duele, lo que duele es el apego. El apego de esa pérdida, de ese amor incondicional, porque claro, nadie te va a amar como esa persona te amaba. Y es en serio, no va a pasar. Pero solo hay un amor que te puede llenar. Solo hay un lugar donde puedes encontrar eso que tanto has anhelado. Y es el amor dentro de ti mismo. Si hoy volteas a ver a tu interior, posiblemente encuentras sufrimiento, dolor, llanto, victimismo. Pero a través de sanar, trabajar, irás removiendo todo ese dolor atorado en tu interior para que naturalmente puedas encontrar ese espacio de sanación, de paz, de tranquilidad, fundirte en el amor incondicional a la vida. Pero eso solamente lo vas a poder experimentar dentro de ti. Yo te invito a que no busques afuera, que no trates de rellenar ese vacío con algo de afuera, casas, pareja, familia, perros, gatos. Simplemente vas a hacer malabares vacíos. Échate un clavado al interior. Date la oportunidad de buscar ese amor donde nunca lo has buscado, dentro de ti mismo. Muchísimas gracias por estar hasta acá. Espero que te hayan servido las herramientas que he compartido. Resumiendo rápidamente, importante ser vulnerable, llorar ese dolor. Si no puedes exprimir ese dolor, tu corazón no va a estar limpio para poder ver con neutralidad o hasta desde el beneficio la muerte de ese ser amado. Y te invito a honrar esa muerte, teniendo una vida extraordinaria, encarnando sus dones, para que cada vez sientas mucho más cerca de esa persona, aunque físicamente ya no esté. Muchas gracias por compartir este podcast a las personas que creas que les puede servir. De igual manera, etiquetarme en tus historias, Allen Lizárraga, lo agradezco muchísimo. Compartir el contenido, ponerle likes, interactúa conmigo, que eso me ayuda bastante. De verdad, no tienes una idea, para que yo pueda seguir compartiendo con mucho amor esto. Y yo te espero en el próximo episodio de tu podcast favorito de autoconocimiento. Salgamos de aquí. Gracias. A sanar, muchachos, a sanar.